Señoras y señores, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a la noche de T5 Satelital. Bienvenidos a la noche del Canal Federal. Este canal que está en cada rinconcito de la República Argentina. Bienvenidos a La Luna. A esta propuesta que tenemos todas las noches, de lunes a viernes, de despedir el día conversando, charlando, de poder revalorizar a la palabra, a la conversación, a la charla, sin agresiones, sin necesidad de qué, revalorizar al oído también y revalorizar por sobre todas las cosas esos pequeños gustos que durante tanto tiempo nos hemos aprendido a dar en la vida y que por algunas razones quizás los hemos ido perdiendo. Bueno, a través de esta señal y de este canal, todas las noches queremos compartir esta hora de televisión en la cual volvemos a hacer culto y honor a la charla y por sobre todas las cosas a la palabra. Pero digo, ¿cómo hablar de palabras con alguien que de palabras sabe mucho y que juega con las palabras y que vive con las palabras y que sueña con ellas y que a quienes recibimos sus palabras expresadas en algún o volcadas en algún papel, llegar a imaginar y soñar aquello que una escritora, que puede ser una escritora que está allí en su pueblo, allí en su ciudad, pero que en este caso es muy nuestra. Una escritora, digo, nos invita a viajar a lugares que ella imaginó y que quizás nuestra imaginación también nos traslade a sitios parecidos, pero no iguales. Nos vamos a meter, si se puede, en la cabeza de una escritora y no es tarea sencilla, porque habrá que ver cómo hacemos. Pilar Romano, es un placer para mí y para los que hacemos este programa poder recibirte en La Luna. Gracias por el tiempo. No, gracias de mi parte por esta propuesta así tan bien definida como la hiciste, de charlar relajadamente, sin apremios, sin corset de ningún tipo. Y bueno, así que es una experiencia sin duda muy linda. Es una experiencia que antes no llegaba a tal porque era moneda corriente, ¿no? Claro, la charla distendida, el escuchar antes de pensar lo que voy a contestar, que me parece que ese es una de las grandes trabas que tiene hoy día la comunicación. Alguien nos está diciendo algo. Vos sabés que vi tal película y no me gustó. A mí sí. Antes de saber por qué no te gustó, ¿verdad? A mí sí, porque no. Entonces, es un ejemplo básico, sencillo, pero creo que esa digamos, experiencia de intercambiar ideas y ver por qué el otro piensa así, por qué lo dice de esa manera, es muy enriquecedora y muy necesaria en todos los tiempos, pero ha ido como perdiendo un poco su levadura, digamos, y se ha vuelto muy compacta a veces. Para desgracia de los que amamos conversar, hasta las sobremesas se han ido perdiendo. Exactamente, cada uno toma su celular y ve qué mensajes tiene. E incluso, si bien creo que estamos viviendo un proceso distinto, pero incluso decía, el encuentro con amigos en un determinado momento, amigos, amigas, para compartir un té, un café, para tomarte esos minutitos de la misma vorágine nos lleva a una situación totalmente distinta. Y ya que hablabas del celular, el WhatsApp ocupa espacios que antes ocupaban los amigos de carne y hueso, y los amigos se multiplican por miles en redes. Se llaman amigos. Sí. Y que es una, permitidme, no sé si es, no, te digo, es una falta de respeto para la amistad. Serían contactos. Sí. Son contactos. Pero bueno, el lenguaje ha sido totalmente cambiado por estos sistemas de comunicación así digital. Porque yo digo,
en verdad que hemos avanzado. Avanzamos de las señales de humo al teléfono móvil, de la pena del garrote a la bomba atómica, de la rueda y la carreta a las naves espaciales. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Estamos seguros de hacia dónde vamos? Eso me suelo preguntar, ¿verdad? El asunto es ir más, nuevo, algo. Y por eso también elegí el tema más allá del arco iris, porque creo que es hacia donde tenemos que mirar, hacia un arco iris. Y tratar de dejar cosas buenas, porque ya se habla del poshumanismo, ¿verdad? Y bueno, que no nos recuerden a los humanos por las grietas que le hicimos a nuestro planeta, ¿verdad? Que nos recuerden por hechos positivos, constructivos, amistosos, bellos, bien dichos, bien mostrados. ¿Cómo te llevas con tanta transformación del lenguaje? Sí, cuesta un poco, pero toda la tecnología y el cambio de actitudes, de mentalidad, los años locos de Estados Unidos generaron, allá por el año 1920, generaron todo un cambio en la manera de expresarse, incluso expresar la sexualidad, todo, y luego eso fue virando hacia la tecnología, pero todo eso se refleja en lo que se escribe. Si vos pensás, Daniel, cómo le cantaba al amor Becker y cómo le cantó Neruda, hay una diferencia, hay más contundencia, ¿verdad? Y los temas son los mismos, siempre. El escritor, creo que sin proponérselo, busca en su mochila y recorre el mapa de sus despertares, ¿verdad? El despertar al mundo, fuera de la casa de papá y mamá, el despertar al miedo, al amor, a la muerte, y el encontrarse y el despertar a la trascendencia finalmente. Pero todo eso se va expresando según avanzan los tiempos, van cambiando también el lenguaje. La madre. Ahora hay hogares en los que no hay una mamá y son establecidos y son aceptados. Mamá y papá o mamá y mamá. Eso es una realidad de nuestra sociedad. Y el que escribe no necesariamente tiene que abordarla, pero a veces no la puede pasar de largo tampoco. Y así es la muerte. Acá, bueno, escuché a alguien que dio una charla sobre los temas eternos de la literatura decir, llegando al límite del absurdo, ¿no?, que la muerte está yendo a ser una enfermedad curable. Sí, Entonces tampoco se puede encarar el tema de la muerte cuando uno escribe de la misma manera. Tal vez la poesía sea lo que se salve. Hay cosas dichas hace tiempo o en la época moderna o en la actual que valen siempre. Por ejemplo, una gran poeta, Elizabeth Ascona Cromwell, dice: nadie se enamora sin una chispa de duda en la mirada. Eso es así, y será así, y fue así. Nadie se enamora sin una chispa de duda en la mirada. Ese es precioso. Sí, y siempre será así. Por más WhatsApp, por más Internet, por más contacto, por la vía que se establezca el contacto y llegue a una sensación de enamoramiento, va a haber siempre una chispa de duda en la mirada, ¿o no? Por más WhatsApp, por más internet, por más Facebook,
por más limitación Instagram. de caracteres, por más Instagram, por más limitación de caracteres en Twitter, el escritor le encuentra la vuelta para poner lo suyo y dejar su semilla, ¿no? Porque eso es lo que uno siente. Le limitan los caracteres y aparecen los microrelatos que hacen cosas tremendas. Sí, sí, ahora se habla de la no palabra. Sí. Por ejemplo, uno dice, describiendo algo, y se acercó, o se me acercó, divisé una ola gigantesca, amenazante, no necesita decir que iba en una embarcación pequeña. En un transatlántico, en un buque grande, o no tenés tanto la sensación de una ola gigante que se te viene encima. Puede ser en un gran naufragio, pero con decir eso ya le está diciendo al lector, esto ocurre mientras estoy en una embarcación no muy grande. Decir sin decir. Decir sin decir, la no palabra. Sí. Decir sin decir y esta no palabra, voy a otro espacio que tiene que ver con cómo, la ausencia de muchas palabras durante mucho tiempo las han quitado del lenguaje cotidiano. Sí, sí, sí. Y hay mucho, yo me parece que a la hora de pensar en recursos cada vez mayor limitación en el juego de palabras con las que uno puede terminar jugando en el día a día. Yo escribí un libro, uno de los cuentos se llamaba El mantel de hule. Y me había propuesto ponerle como título a todo el librito de cuentos El mantel de hule. Y cuando le digo a mis nietas que va a ser así, mis nietas tienen 20 y pico de años, esto pasó hace un tiempo, me dicen, ¿qué es hule? Para ellos es el vinílico, el plástico. Entonces, es muy cierto, Dani, lo que decís, porque hay palabras que para nosotros, no sé, vos todavía te encontrabas con el hule o no. Sí, me encontraba con el hule. Sí. Pero hay generaciones que no son chiquitos, son jóvenes, que ya no tienen idea de eso que a nosotros nos acompañó, el mantel de hule que cada tanto se cambiaba y bueno, sí, es más veloz todo eso. Me parece que el cambio en el lenguaje, en la manera de decir que hubo entre nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros, fue un poco más lento, quizás que el que mi generación, mis hijos, mis nietos, totalmente distinto, cosas impensadas. Si yo iba a la casa de mi abuela y preguntaba por ella y me decían, está en el gimnasio, era el chiste. Claro. Ahora mis nietas vienen y dicen, y la abuela está en el gimnasio. En tiempos de pocas reglas en la vida cotidiana, o sea, reglas con las que crecimos, hoy todas desaparecen, también le ha tocado el turno a las reglas, incluso a las ortográficas, empezar a desaparecer, ¿no? Sí, se escribe sin puntos ni comas, se escribe todo con minúscula. Bueno, está el monólogo interior, que es una forma de expresar que se escribe así. Sí, se inventan palabras. Hay poetas nuestros incluso que son maestros y se las entiende. Hay cosas que no se traducen. Entonces, sí. Pero hay una verdad. Todo texto pide lectura. No hay otra razón de ser. Si vos escribís algún texto, estás pidiendo que lo lean. Si no, es una sin razón. Y bueno, hay que ofrecer algo. Si estás pidiendo, aquí tienen esto, tenés que darle un poco de valor, no solamente de precio. Una cosa es el valor, otra cosa es el precio. De valor a lo que ofreces. Pusiste una nueva palabra importante ahí, porque de alguna manera quería también llegar a ello, pero voy primero por lo que había pensado cuando mencionaste a tanto texto dando vueltas. No sé si estoy en lo cierto o no, pero en tiempos en que la lectura parece, o hay gente, o en
O en el gran mercado nos quieren hacer entender que ya no se lee como antes. Hay cada vez más gente que tiene ganas de compartir lo suyo y muestras claras hay en una provincia como esta, y estoy seguro que ocurre en otros espacios, en que aparecen más escritores locales, más editores, más gente con ganas de publicar o de compartir. Corrientes tiene una vanguardia literaria muy linda, muy valiosa, de gente joven que está haciendo cosas muy buenas y son transgresores. La gente, en todas las épocas creo que el joven por naturaleza tiende a ser transgresor. Pero yo siempre les digo, si van a transgredir las reglas, primero conózcanlas bien, sépanlas manejar y luego transgrédanlas. No es lo mismo. Pero yo estoy así asombrada y gratificada por la calidad de lo que escriben nuestros jóvenes. No conozco a todos. No nos dan muchos artículos a los grandes, por ahí. Pero sí, yo me llevo bien con ellos, con muchos de ellos. Y realmente están haciendo cosas muy buenas. Nosotros tenemos además el ingrediente del bilingüismo. No el guaraní está como en Paraguay o como fue hace un tiempo acá, pero hay vocablos que los entendemos nosotros en su verdadero sentido. Los correntinos me refiero, o la zona guaranítica. Y si uno pone una palabra de esas del habla regional y necesita poner una nota al pie, traduciéndola, eso ya no es literatura. Eso ya es un ensayo, no sé. No quiero decir literatura, no es narrativa, no es ficción. Y entonces la clave está en poner esa palabra en un contexto que permita que un lector sueco que se encuentra con ese libro, o vamos a poner, el sueco tendría que estar traducido, pero aún así, de otro país, intuya con bastante certeza qué quiere decir esa palabra, aunque nunca la haya oído. Eso cuesta. Y nosotros tenemos, si hacemos literatura regional, literatura nuestra, necesitamos esas voces que son propias, que pintan cosas que nosotros de otra manera no las sabemos decir, pero que en otro lado quizá no las dicen del mismo modo, no las entienden, ¿verdad? Y bueno, ese es otro desafío de la literatura en las zonas bilingües. No somos bilingües, claro, sí, pero tenemos una influencia todavía. Corrientes, Paraguay sí es bilingüe. De hecho, hay una ley que establece el guaraní como idioma alternativo, que nunca se aplicó del todo porque es bastante complicado. Pero legalmente somos bilingües. ¿Qué pensás de esa gente que entiende que hay que vender a cualquier precio? Que hay que mostrar, y que cuando hablo de la palabra precio, empieza a ser el factor fundamental. Digo, ahí está el ejemplo quizás más cercano de los productores musicales que saben que cuando escuchan algo les encanta lo que alguien canta o interpreta, pero lo quieren extender a otros mercados, entonces injertan cosas que terminan desvirtuándolo y llevando a ese artista a desconocerse a sí mismo y en la mayoría de los casos al fracaso. Sí, el valor de lo genuino es me parece a mí, no se puede dejar de lado. Pero el mercado, hay un cordón umbilical que tiene que existir para que te lean, para que lo que vos creaste trascienda. Hay un cordón umbilical entre el creador o el narrador y el mercado editorial que es difícil de cortar y que, digamos, tiene que estar bien concebido lo que se muestra para que ese cordón umbilical lo alimente como debe ser sin cambiarlo tanto, ¿verdad?
pero editores hay en todos lados y te corrigen. Y hay cosas, por ejemplo, hay una escritora brasileña, descendiente de inmigrantes gallegos, el gallego es muy parecido al portugués, que escribe en portugués y escribe en español, es muy prestigiosa, Nelida Piñón, y escribió un libro que decía Los americanos y no sé qué. Y lo fue a editar en España. Le dijeron, tienes que cambiar el título, porque en Europa leen los americanos y piensan en los norteamericanos. Así que eso, ella se refería a los americanos en general o a los hispanoamericanos, y para otro mercado, donde ella quería entregar su producto, digamos, ese título no servía, porque a mí me sorprende, pero es así. Los americanos son los de arriba, los del norte. Entonces tuvo que cambiar. Hay exigencias del mercado difíciles de manejar, ¿Sos muy exigente con vos? Sí, en realidad los verdaderos, digamos, ¿cómo se llaman los que ejecutan a la gente? Los que se ponen la capucha, los verdugos. Los verdugos más grandes de la obra somos los propios autores, no tanto los críticos ni los lectores. Porque siempre nos parece que algo está mal, que algo podría ser mejor, aún cuando ya tenemos el libro publicado. Pero hay un doble compromiso, ¿verdad?, entre el autor y el lector. Uno escribe, como te dije, con lo que tiene en la mochila y con lo que su imaginación le agrega, y el lector recibe eso desde su propia subjetividad, desde sus experiencias, desde sus vivencias. Entonces hay tantas visiones de lo que vos quisiste mostrar como lectores casi. Y eso es maravilloso, porque vos haces participar a otra gente de algo que no hubiera vivido si vos no escribiste eso. Un personaje X que toma vida porque vos lo imaginaste y porque hay otra persona que se encuentra con él y lo imagina a su modo también, dentro de una generalidad y de características, ¿no es cierto? Y bueno, esa es la magia de la escritura, pienso que del arte en general, también en la pintura, en la composición musical, en todo hay esa maravilla, ¿no?, de la creación artística. Hablando de imaginación, y para dejarte tranquila en esta noche, ¿cómo imaginas el futuro de las palabras y si se puede el futuro del libro? El libro en soporte de papel, el libro. Y bueno, yo creo que nunca la gente va a aceptar en su totalidad, que siempre va a ser una minoría la que prefiera la lectura en la pantalla. El sentarte, el renglón de arriba, con solo levantar la mirada sin ir a la tecla de subir o bajar, el estar en el rincón que querés, el poder seguir leyendo aunque se corte la luz, bueno, en el teléfono. Sin que te quedes sin batería. Sí, que te quedes sin batería. En fin, son las ventajas del libro en soporte de papel que son, me parece, irreemplazables. Lo otro está el bajarlo a veces con un pequeño costo o sin costo y tenerlo ya ahí delante de... Eso también tiene su atractivo, y el ebook y todo eso. Pero yo imagino que va a ser muy lento, que tiene mucho tiempo todavía de existencia el libro. Y las palabras, vaya, todo empezó con la palabra. Sea, dijo alguien, y todo esto es.
Entonces, si desde el comienzo de todo fue la palabra, yo creo que si la palabra termina, termina todo también. Pilar, muchísimas gracias por la noche. Por favor, fue un gusto, estuvo muy lindo expresarme sobre estas cosas de las que uno no siempre tiene oportunidad de hablar así, tan tranqui, tan a su modo. Me hizo acordar a cuando yo hice un segundo grado en Córdoba, siendo correntina, en una escuela Laínez muy chiquita, y las maestras me hacían leer grado por grado para oír hablar como correntino a alguien. Y a mí me gustaba eso, que me hacía sentir bien. Bueno, acá me pasó lo mismo. Me sentí hablando como yo quería, como yo sabía, y que te pueda parecer de interés. Gracias. Gracias por el tiempo. No, por favor. Nos vamos a la pausa. Enseguida, un nuevo habitante de esta luna.